La lucha contra el paro no es técnica, es política. Es así porque el paro no constituye un problema para todas las personas. Lo es y muy grave para las trabajadoras y trabajadores que buscan empleos en los mercados laborales y que no los encuentran. Pero curiosamente, lo que constituye un grave problema para las grandes empresas no es el paro, sino el pleno empleo. Esto es así porque cuando se alcanza, los trabajadores, la clase trabajadora son fuertes y están en condiciones de negociar con éxito las condiciones laborales, es decir, de hacer frente con éxito al poder del que depende y el bienestar y el beneficio de unos y otros. Aunque cueste creerlo, es por ello que a los capitalistas les interesa que haya niveles de paro elevados, pues así, aunque en su conjunto ganen menos, tendrán en su mano el poder que necesitan para controlar a la clase trabajadora, la fuerza de trabajo y su retribución. Eso es especialmente necesario o útil cuando los empresarios no están dispuestos a competir a través de la calidad, de la innovación, como desgraciadamente ocurre con la inmensa mayor parte de la clase empresarial española. Entonces, como aquí, tienen que recurrir necesariamente a reducir salarios, aunque es evidente que esa estrategia empobrecedora deben revestirla de algún modo para que sea fácilmente aceptable por la población trabajadora y por la sociedad en general. El discurso que les permite hacer eso es muy antiguo y consiste en afirmar que los salarios son uno de los costes principales de las empresas y que si estos son elevados no podrán crear empleos. Así que si se quiere que los haya, hay que aceptar que bajen los salarios, que estos sean cada vez más bajos. Por añadidura, se afirma que si los salarios son elevados, las empresas no tendrán más remedio que subir los precios, de modo que se producirá así un peligroso problema de inflación que hay que evitar. Y la conclusión entonces será que deben establecerse normas que garanticen, por un lado, que los empresarios puedan reducir costes laborales constantemente y por otro, pues una serie de políticas por parte del Estado, fiscales, monetarias, que necesariamente han de estar dirigidas a combatir ese problema de inflación. Lo cual, dicen ellos, se consigue reduciendo gastos, elaborando normas que flexibilicen los mercados y no permitiendo que los tipos de interés, que son la retribución del dinero, sean muy bajos, porque entonces habrán, dice, una mayor cantidad de dinero circulando y subirán los precios. Repetidas hasta la saciedad, estas ideas simples convencen a la gente, pero la realidad es que son falsas, porque se sostienen en un principio que carece de fundamento. Parten, efectivamente, de una idea liberal del siglo XIX que afirma que el nivel de empleo solo depende de lo que ocurra en el mercado de trabajo, o sea, entre la oferta de trabajo que hacen los trabajadores y la demanda de trabajadores que hacen los empresarios. Si hay paro, dirán, es porque hay exceso de oferta de trabajo. Si sobra trabajo, dirán, si sobra trabajadores que no encuentran trabajo, es porque hay más oferta de trabajadores que la demanda de trabajadores que hacen las empresas. Pero si los salarios bajan, entonces, dirán, los empresarios contratarán a más trabajadores y desaparecerá el paro. Si este existe, entonces será el llamado paro voluntario, es decir, producido solo porque los trabajadores no aceptan que bajen su salario. Desde hace muchos años ya, sabemos que estas ideas son falsas, que no funcionan en la realidad y que incluso matemáticamente son infundadas. Pero eso sí, cuando se ponen en marcha,
producen un gran aumento del beneficio empresarial. Por eso lo defienden y por eso las difunden constantemente. Podría ser que fueran aceptables para una sola empresa. Si una sola empresa consigue reducir el coste salarial, puede obtener más margen y ganar más. Pero si se aplican al conjunto de las empresas, la idea es completamente falsa, porque resulta que los salarios no son solamente el coste que soportan las empresas, sino que son la parte fundamental de la demanda con la cual los trabajadores compran lo que venden las empresas. De tal manera que si los salarios son bajos, entonces son las propias empresas las que no pueden vender y las que estarán condenadas no solo a no contratar más trabajadores, sino a no tener suficientes beneficios y a cerrar. Es una estrategia que le puede interesar en un país como España a grandes empresas que operan en el mercado internacional, que tienen todo el globo para obtener demanda. Pero esas grandes empresas son casualmente las que utilizan el mercado español para que aquí se generen bajos salarios con los cuales poder compensar tarifas más elevadas en otros países. O sea, utilizan el salario bajo en España para obtener aquí beneficios extraordinarios que luego les compensan los que puedan tener más bajos en otros sitios para ir abriendo mercados. Pero a las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean el 90% del empleo que hay en España, cuando bajan los salarios de los trabajadores, lo que sufren es una caída vertiginosa de sus ventas y por lo tanto de sus beneficios y por lo tanto de su capacidad para generar empleo y actividad económica. Aplicando estas ideas a la situación española, podríamos llegar a la conclusión de que para combatir el paro son imprescindibles dos cosas. La primera, limitar el poder político de las grandes empresas que imponen su voluntad, su preferencia distributiva al resto de la sociedad. Es decir, las que ganan más, en realidad, están empeñadas en crear escasez artificial de actividad productiva y también de empleo estable y de calidad. Y la segunda es garantizar demanda suficiente a las empresas que de verdad pueden crear empleo, que hoy día son las pequeñas y medianas, que fundamentalmente son las que viven del ingreso de los trabajadores. Y eso, por fin, nos lleva a pensar que lo mejor que se puede hacer para crear empleo en España es elevar los salarios, cambiando la pauta de distribución de la renta para hacerla no solo más justa, sino más eficiente económicamente. Ahora bien, es evidente que esto no se podrá hacer si no se abordan otras dos cuestiones fundamentales, para lo cual se necesita también anular el poder político de los grandes grupos oligárquicos. La primera, sustituir las actividades productivas que vienen actuando como motores insostenibles de la economía por otras que utilicen los recursos materiales, personales y naturales de otro modo y que permitan consumir de forma más satisfactoria, más equilibrada, más humana. Y la segunda condición, controlar el dinero, controlar el sistema financiero y las fuentes de financiación de la vida económica para ponerlas no al servicio del beneficio de unos pocos, sino al servicio de toda la sociedad. Pero estas son otras dos cuestiones de las que yo creo que podremos hablar otro día. Muchas gracias y un saludo.